Buenísimas, buenísimas, lluviosas. Uy, mañanas, qué cosa tan terrible. Truenos. Mi Cristo interior. Salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Hoy es lunes, 8 de abril de 2019. El programa es el número 1945. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. ¿Qué será una enfermedad? Nosotras sabemos bien que es una enfermedad, o más bien pensamos que el síntoma que tenemos es la enfermedad. Vamos a ver. Vivimos en una época en la que la medicina continuamente ofrece al asombrado profano nuevas soluciones, fruto de unas posibilidades que rayan en lo milagroso. Pero al mismo tiempo se hacen más audibles las voces de desconfianza hacia esta casi omnipotente medicina moderna. Si consideramos en su conjunto todos los esfuerzos extraacadémicos, observamos, además de una gran receptividad para toda la diversidad de métodos, el afán de considerar al ser humano en su totalidad como un ente físico-químico. Ya para nadie es un secreto que la medicina académica ha perdido de vista al ser humano. La especialización y el análisis son los conceptos fundamentales en los que se basa la investigación. Pero estos métodos, al tiempo que proporcionan un conocimiento del detalle más minucioso y preciso, hacen que el todo se diluya. Si bien es cierto que la medicina se sirve en gran medida de operaciones concretas y de práctica, en cada una de ellas se expresa deliberada e inconscientemente la filosofía determinante. La medicina moderna no falla por falta de posibilidades de actuación, sino por el contrario, por el concepto sobre el que a menudo implícita e irreflexivamente basa su actuación. La medicina falla por su filosofía, o más exactamente, por su falta de filosofía. Hasta ahora, la actuación de la medicina responde solo a criterios de funcionalidad y eficacia. La falta de fondo le ha valido el calificativo de inhumana. Los procesos funcionales nunca tienen significado en sí. El significado de un hecho se nos revela por la interpretación que le atribuimos. Para interpretar una cosa hace falta un marco de referencia que se encuentre fuera del plano en el que se manifiesta lo que se ha de interpretar, como por ejemplo un termómetro. Es decir, los procesos de este mundo material de las formas no pueden ser interpretados sin recurrir a un marco de referencia metafísico. En síntesis, podemos llamar a estos dos campos, forma y contenido. En la forma se manifiesta el contenido, que es lo que le da significado a la forma. Los signos de escritura que nos transmiten ideas ni significado resultan tontos y vacíos, y esto no lo cambiará el análisis de los signos, por minucioso que sea. Otro tanto ocurre con el arte. El valor de una pintura no reside en la calidad de la tela ni de los colores. Los componentes materiales del cuadro son portadores y transmisores de una idea, una imagen interior del artista. Tanto en medicina como en el lenguaje popular se habla de las más diversas enfermedades. Esta inexactitud verbal indica claramente la universal incomprensión que sufre el concepto enfermedad. La enfermedad es una palabra que solo debería de tener singular. Decir enfermedades en plural es tan tonto como decir saludes. Enfermedad y salud son conceptos singulares, por cuanto que se refieren a un estado del ser humano y no a órganos o partes del cuerpo. Truenos, relámpagos, como parece querer indicar el lenguaje habitual. El cuerpo humano nunca está ni enfermo ni sano, ya que en él solo se manifiestan las informaciones de la mente. El cuerpo no hace nada por sí mismo. Para comprobarlo, miren un cadáver. El cuerpo de una persona viva debe su funcionamiento precisamente a estas dos instancias inmateriales que solemos llamar conciencia, alma y vida, o el espíritu. ¡Wow!
La conciencia emite la información que se manifiesta y se hace visible en el cuerpo. La conciencia es al cuerpo lo que un programa de radio es al receptor. Lo que ocurre en el cuerpo de un ser viviente es expresión de una información o concreción de la imagen correspondiente. Cuando el pulso y el corazón siguen un ritmo determinado, la temperatura corporal mantiene un nivel constante, las glándulas segregan hormonas y el organismo se forman anticuerpos. Cuando las distintas funciones corporales se conjugan de un modo determinado, se produce un modelo que nos parece armonioso y por ello lo llamamos salud. Si una de las funciones se perturba, la armonía del conjunto se rompe y entonces hablamos de enfermedad. Enfermedad significa, pues, la pérdida de una armonía o también el trastorno de un órgano hasta ahora equilibrado. Ahora bien, la pérdida de armonía se produce en la conciencia, en el plano de la información y en el cuerpo solo se muestra. O sea que el cuerpo es vehículo de la manifestación o realización de todos los procesos y cambios que se producen en la conciencia. Por lo tanto, si una persona sufre de desequilibrio en su conciencia, ello se manifestará en su cuerpo en forma de síntoma. Así pues, es un error afirmar que el cuerpo está enfermo. Enfermo solo puede estar el ser humano, por más que el estado de enfermedad se manifieste en el cuerpo como síntoma. Síntomas hay muchos, pero todos son expresión de un único e invariable proceso que llamamos enfermedad y que se produce siempre en la conciencia de la persona. Sin la conciencia el cuerpo no puede vivir ni puede enfermarse. Y aquí vale la pena aclarar que en este estudio no se suscribe la habitual división de las enfermedades en somáticas, psicosomáticos, psíquicas y espirituales. Esta clasificación sirve más para impedir la comprensión de la enfermedad que para facilitarla. La distinción entre somático y psíquico puede referirse a lo sumo al plano en el que el síntoma se manifiesta, mas no sirve para ubicar la enfermedad. El antiguo concepto de las enfermedades del espíritu es totalmente equívoco, dado que el espíritu nunca puede enfermar. Con la diferencia entre enfermedad, plano de la conciencia, y síntoma, plano corporal, nuestro examen se desplaza al análisis habitual de los procesos corporales hacia una contemplación hoy insólita del plano psíquico. Cuando en el cuerpo de una persona se manifiesta un síntoma, este llama la atención interrumpiendo con frecuencia bruscamente la continuidad de la vida diaria. Un síntoma es una señal que atrae atención, interés y energía y por tanto impide, entorpece o dificulta una vida normal. Un síntoma nos reclama atención, lo queramos o no. Esta interrupción que nos parece llegar de fuera nos produce una molestia y desde ese momento no tenemos más que un objetivo: eliminar la molestia. El ser humano no quiere ser molestado y ello hace que empiece una lucha contra el síntoma. La lucha exige atención y dedicación. El síntoma siempre consigue que estemos pendientes de él. ¿Cómo les parece? Desde los tiempos de Hipócrates, la medicina académica ha tratado de convencer a los enfermos de que un síntoma es un hecho más o menos fortuito, cuya causa debe buscarse en los procesos funcionales en los que tan afanosamente investiga. La medicina académica evita cuidadosamente la interpretación del síntoma, con lo que destierra tanto al síntoma como a la enfermedad al ámbito de lo incongruente. Aquello que en nuestro cuerpo se manifiesta como síntoma es la expresión visible de un proceso invisible y con su señal pretende interrumpir nuestro proceso habitual, avisarnos de una anomalía y obligarnos a hacer una indagación. También en este caso es una estupidez enfadarse con el síntoma y es absurdo tratar de suprimirlo impidiendo su manifestación. Lo que debemos eliminar no es el síntoma, sino la causa. Por consiguiente, si queremos descubrir qué es lo que nos señala el síntoma, tenemos que apartar la mirada de él y buscar más allá. Pero la medicina académica es incapaz de dar ese paso y en esto radica su problema. Se deja fascinar por los síntomas. Por ello, equipara síntoma y enfermedad, es decir, no puede separar la forma del contenido, dando como resultado que no se regatean los recursos de la técnica para tratar órganos y partes del cuerpo. Mientras se descuida el individuo se enferma. Se trata de impedir que aparezcan los síntomas, sin considerar la viabilidad ni la racionalidad de este propósito. Si el hombre comprendiera la grandeza de la dignidad de la enfermedad y de la muerte, vería el ridículo del empeño combatirla con sus propias fuerzas.
En suma, la enfermedad es un estado que indica que el individuo en su conciencia ha dejado de estar en orden y en armonía, y esa pérdida del equilibrio interno se manifiesta en el cuerpo en forma de síntoma. El síntoma es a la vez señal y portador de información, ya que con su aparición interrumpe el ritmo de nuestra vida y nos obliga a estar pendientes de él. El síntoma nos señala que nosotros, como individuos, como seres dotados de alma, estamos enfermos, es decir, que hemos perdido el equilibrio de las fuerzas del alma. El síntoma nos informa que algo falla, denota un defecto, una falta. Cuando el individuo comprende la diferencia entre una enfermedad y un síntoma, su actitud básica y su relación con la enfermedad se modifican rápidamente. El síntoma puede decirnos qué es lo que nos falta, pero para entenderlo, tenemos que reaprender su lenguaje. Decimos reaprender ya que este lenguaje ha existido siempre y por lo tanto no se trata de inventarlo, sencillamente de recuperarlo. Esto, desde luego, supone una sinceridad difícil de soportar. Nuestro mejor amigo nunca se atrevería a decirnos la verdad tan cruelmente como nos lo dicen nuestros síntomas. No es pues de extrañar. Escogí mal ahora, pero yo no lo escogí, son ellos. No es pues de extrañar que nosotros hayamos optado por olvidar el lenguaje de los síntomas y que resulta más cómodo vivir engañado. Aquí está la diferencia entre combatir la enfermedad y transmutar la enfermedad. La curación se produce exclusivamente desde una enfermedad transmutada, nunca desde un síntoma derrotado, ya que la curación significa que el ser humano se hace más sano, más completo y más próximo a la perfección. Curación significa redención, aproximación a esta plenitud de la conciencia, que también se llama iluminación. La curación se consigue incorporando lo que falta y por lo tanto no es posible sino una expansión de la verdad. Quienes hayan seguido este razonamiento con atención observarán que la crítica va tanto para la medicina académica como para la natural, pues también esta trata de conseguir la curación con medidas funcionales y habla de impedir la enfermedad y de llevar la vida sana. El camino del individuo va de lo insano a lo sano, de la enfermedad a la salud y a la salvación. La enfermedad no es un obstáculo que se cruce en el camino, sino que la enfermedad es en sí el camino por el cual el individuo va hacia la curación. Nuestro propósito en la vida no es combatir la enfermedad, sino servirnos de ella, aprender que si estamos enfermos en el cuerpo es porque hace tiempo estamos inarmónicos en el alma. ¿Qué opinan? Lástima la lluvia, pero a lo mejor hasta nos la amenizó, no sé. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, te sientes enfermo o te sientes pobre, tienes celos, tienes rabia, tienes miedo, invoca el espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdónalo, ámalo, agradece, olvide. Y si es contigo, perdónalo, ámate. Y no se les olvide reír, pero por nada, porque la risa es el remedio infalible. Ay, Dios mío, está cerrado, no se ve, no hay sol, no hay nada, no se ve nada, nada, nada. Hasta mañana.